Capítulo 8. Max avanzaba dando a más tumbos que pisadas firmes. En su camino hacia los lavabos más próximos a su asiento apenas consiguió mantener el equilibrio. Y eso que el avión se deslizaba como si fuera sobre raíles por el cielo nocturno, desde que se había apagado la señal luminosa del cinturón de seguridad. Pasó al lado de una familia de 5 miembros, cuyos 3 hijos no pensaban dejar ir en paz ni un solo instante el respaldo del asiento delantero, ni tampoco portarse como es debido, tal como se les ordenaba una y otra vez. Sus padres, ya agotados de dar voces. Más adelante, un matrimonio se protegía del ruido de fondo con unos auriculares y veían la misma comedia en 2 pantallas diferentes, acurrucados el uno contra el otro, mientras Max avanzaba fila tras fila lentamente como si caminara a través de un jarabe pegajoso. Veía sentados a niños pequeños, jubilados, hombres, mujeres, sudamericanos, alemanes, rusos, asiáticos. Los oía roncar, reír, hablar, hojear periódicos y hacer ruido con envoltorios, de los que sacaban los dulces y bocadillos que habían traído consigo. Los 112 pasajeros del tercio posterior del avión. Todos ellos acompañaban con sus signos de vida el sonido monótono de los turborreactores, que se parecía al de una aspiradora, e iba ascendiendo de volumen conforme se acercaba a las alas del avión. No obstante, ese sonido no llegaba a apagar el eco de las últimas frases de su interlocutor telefónico, frases que habían elegido su cabeza como el tren fantasma de un parque de atracciones, donde tras llegar en un bucle sin fin. Si informa a la policía o a los controladores aéreos en tierra, su hija y el bebé sufrirán una muerte angustiosa. Max tropezó con un pie que un señor mayor de la hilera central había sacado al pasillo. Sufrirán una muerte angustiosa. Lo siento, dijo disculpándose, tanto con el pasajero que había pisado como la mujer del asiento delantero a cuyo reposacabezas se había agarrado con torpeza. Cuando continuó su camino percibió su espalda en el cabeceo desaprobador de los demás pasajeros. Se le nubló la vista, pero por suerte ya había conseguido llegar hasta los lavabos que estaban a la altura de la fila 33, y además no tenían que hacer cola. Abrió la puerta plegable de un tirón y entró en la diminuta cabina del lavabo dando un traspié. Al echar el pestillo de la puerta, la luz del techo se intensificó. A Max le lloraban los ojos y sentía un difuso dolor de cabeza que atribuía a la conmoción. Si bien nunca hasta entonces había experimentado una migraña parcial como aquella, situada por detrás de los ojos, como un síntoma asociado a un ataque de pánico. Eso debe ser una broma. Volvió a repetirse para sus adentros ese pensamiento absurdo, ya que era el único que le proporcionaba una explicación de mal gusto. Sí, pero que también le quitaba hierro a la situación. Durante unos instantes de locura llegó a preguntarse incluso si aquella llamada tal vez formaba parte del cursillo sobre aerofobia, para generar la peor variante imaginable de una reacción anímica. A fin de cuentas, el hombre de la llamada había conseguido someterlo a un estrés tal que un accidente del avión era en aquel momento la menor de sus preocupaciones. Matt se miró en el espejo, enjugó el sudor de la frente de la persona que tenía delante y que de golpe había envejecido. Y se estremeció cuando el teléfono vibró. El desconocido persistía en su ultimátum. Max aceptó la llamada y trató de imprimir firmeza en sus palabras al tiempo que hablaba lo más bajo posible. ¿Quién es usted y qué? Cierre la boca y escúcheme con atención, sin importar lo chocante que sea, lo que voy a transmitirle ahora mismo. Pero, ¿qué parte de cierre la boca no ha entendido bien? Max tragó saliva con dificultad. De pronto empezó a percibir el murmullo de los turborreactores que se oía más suave en el lavabo, como un remolino en el que se sumergía. Su hija ha roto aguas. Se ha iniciado los dolores de las contracciones y no habrá cesárea. Si no me escucha con suma atención, colgaré y dejaré que Neil se desgarre en medio del sufrimiento del parto. ¿Me ha oído bien? Sí, respondió Max al cabo de unos instantes. Solo voy a decirle esto una sola vez, y es muy importante que lo comprenda. Volvió a producirse un chasquido y entonces comenzó a hablar la voz de doblaje que le resultaba extrañamente familiar y a la vez desconocida. Su hija ha sido secuestrada. Todavía se encuentra bien, pero carece de asistencia médica. Las probabilidades de que Neil dé a luz a su bebé con vida en este
cautiverio son más bien escasas. Y aunque lo consiguiera, no puedo garantizar que el loco que tiene presa a Neil la mantenga con vida, a no ser que usted haga exactamente lo que le digo. Vale, lo que quieras, haré lo que me pidas. Matt sabía que no era ningún héroe. Neil lo tenía incluso por un cobarde, y en cierto modo tenía razón. No había sabido estar al lado de Katarina en sus horas más difíciles. No había podido verla morir, ya que no soportaba perder para siempre al amor de su vida en la oscura cinta transportadora de la muerte, sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Y ahí estaba la diferencia. Si hubiera cualquier cosa que pudiese salvarle la vida a Neil, él la haría, de inmediato, sin largas negociaciones. Max creía firmemente en esto, al menos en esos instantes. A bordo del avión se halló una persona a quien conoce muy bien, explicó la voz. Katarina, pensó Max con toda razón, y como era de esperar, sintió la decepción. Su esposa había muerto de cáncer de pulmón hacía 4 años, sola, sin él, porque la había dejado en la estacada. La voz de doblaje de Johnny Depp, a la que Max bautizó mentalmente Johnny, poseía tan solo fuerzas destructoras, y no que disiparan la vida. Es un antiguo paciente, dijo la voz, a quien curó con éxito de sus problemas psíquicos. No hay una curación alguna a la psicoterapia, tan solo alivio. Le habría gustado exclamar a Max, pero el miedo de perder esa conexión con su hija por culpa de una interrupción de la llamada le hizo un nudo en la garganta. Su misión, Dr. Kruger, si quiere salvar la vida de Neil, es la siguiente. Active esa bomba psíquica a bordo. ¿Cómo dice? Encuentra a su antiguo paciente a bordo y anule los efectos de la terapia. No entiendo. El paciente del que hablo, volvió a interrumpirlo Johnny, padeció hace tiempo un trastorno de embotamiento postraumático caracterizado por brotes agresivos, acompañados de fantasías explícitas de violencia en las que no solo pretende matarse a sí mismo, sino también al mayor número posible de personas, como venganza por lo que le hicieron en su día. Matt se sobresaltó cuando oyó las sacudidas en la puerta. Una de dos, o bien un pasajero no había visto el letrero rojo de ocupado en la cerradura, o bien era su manera de hacer ver al usuario del lavabo que debía apresurarse. Sigo sin entender que, gracias a la terapia, usted logró que su paciente se librara de sus pensamientos destructivos y le posibilitó llevar una vida normal. ¿Y qué? Quiero que anule el efecto de esa terapia, reactive las fantasías violentas de su paciente, provoque en él de nuevo pensamientos asesinos, incítelo a que estrelle el avión. ¿Eh? La última frase cayó sobre Max como una guillotina. Le seleccionó la cabeza del tronco y privó el cerebro de control sobre su cuerpo. Max se desplomó sobre la tapa del retrete y quedó mirando fijamente al cenicero de la puerta que estaba justo al lado de la pegatina, con la prohibición de fumar. Un disparate evidente para el que había una explicación sencilla, a diferencia de lo que estaba ocurriendo a él. En realidad, los ceniceros en los lavabos de los aviones estaban prescritos para los casos en los que un pasajero se pasara por alto la prohibición de fumar, para que al menos no provocara ningún incendio al arrojar la colilla a la papelera, al no tener un cenicero a la mano. Más deseaba que existiera una explicación lógica similar para ese estado esquizofrénico de que la persona del teléfono había desatado en él. ¿Ha perdido el juicio?, susurró. ¿Quiere que mate a 600 pasajeros, incluido yo? 623 para ser exactos, si contamos a los 18 miembros de la tripulación, dijo la voz de nuevo en un tono neutro y carente de emociones, lo cual se debía probablemente al decodificador de voz. Pero no entiendo nada. ¿Cómo es que no le incumben mis motivos? Basta con que sepa lo siguiente, Dr. Kruger. En el momento en el que el vuelo LIA 23 desaparezca del monitor, Neil será liberada y recibirá asistencia médica. Ahora bien, si el Airbus aterriza intacto en Berlín, morirá su hija y el bebé. Volvieron a dar una sacudida a la puerta y esa vez Max le pareció incluso oír afuera la voz de un hombre renegado, pero en aquel instante no había nada que pudiera interesarle, menos que un pasajero con vejiga débil.
Escuche, por favor, sea lo que sea lo que pretende, lo mejor es que hablemos. Tiene que haber otra manera. Asesinato en masa. Está malgastando su tiempo, doctor Kruger. No vaya buscando soluciones, sino a su paciente. Necesitará cada minuto de ese vuelo para reactivar en él su carga anímica explosiva. ¿Un paciente mío? En realidad es una paciente. Creo que ya puede imaginarse de quién le hablo. Matt se sintió involuntariamente. Solo había una mujer que encajaba con el historial clínico que Johnny acababa de describirle. Solo había una mujer de entre esos muchos pacientes que en teoría podría estrellar un avión. Ah, sí, dijo Matt, y la voz pronunció en efecto el nombre de la persona que él se había temido. Kaya Clausen.